Hermanos, yo quiero que ustedes me acompañen a Efesios capítulo 5 para que leamos de los versículos 18 al 21. Dice así el versículo 18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Versículo 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor con todo su corazón. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Déjenme hacer un breve repaso. En nuestro primer mensaje de la llenura del Espíritu, vimos en el versículo 18 la prohibición que se nos da a embriagarnos con vino en el cual hay disolución, sino Pablo nos exhorta a ser llenos del Espíritu. Y esto significa que debemos rendir nuestras vidas en cada área al control del Espíritu Santo. Como nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, es vivir con la palabra de Dios permeando cada área de nuestras vidas. La semana pasada empezamos a ver los resultados de una vida llena del Espíritu y estudiamos que el primer resultado es una vida de adoración gozosa y edificante en sus hijos, en los hijos de Dios. Versículo 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Y hoy vamos a ver un segundo resultado de esa llenura del Espíritu en el versículo 20. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y meditaba, mis hermanos, en lo bueno que es el Señor, porque hoy nos habla en su palabra de la gratitud en medio de la pandemia que estamos viviendo del coronavirus, donde hay tanta tensión, tanto estrés, tanta ansiedad, no solo de la población en la República Dominicana, sino de la población a nivel mundial. Hay temores, hay preocupaciones por la salud personal, por la salud de los seres queridos. Hemos visto cómo en muchos países y en el nuestro, en algunos aspectos, ha colapsado ciertos servicios de salud por la pandemia. Hay muchos temores a la situación financiera o laboral, a la pérdida del empleo, la pérdida de los ingresos, la quiebra de empresas, la incertidumbre de lo que va a suceder con el sistema educativo a la luz del cierre de las escuelas. En esta semana que he estado hablando con hermanos y hermanas en las visitas pastorales que hacemos, algunas hermanas que tienen hijos pequeños nos externaron su preocupación de qué va a suceder en este momento con la educación de sus hijos, si va a continuar presencial en los colegios, si va a ser por internet, si va a ser con escuela en el hogar. Hay muchas inquietudes y hay preocupación y es natural. A nivel mundial, estaba leyendo unas estadísticas, oigan esto, fruto de la pandemia, alrededor de 436 millones de empresas se han visto afectadas en su labor, en las horas que trabajan. Eso es mucho, hermanos, eso es mucho. Las empresas que antes trabajaban 3 turnos, como muchos quizás, están trabajando 1 o 2 turnos. Algunas empresas sí, farmacéuticas y que trabajan con asuntos relacionados a la pandemia, están trabajando, pero los hoteles, la mayoría están cerrados con muy poca capacidad, los restaurantes, todas las empresas que dan servicio al turismo, la renta de carros, todo eso está sumamente limitado. Imagínense ustedes también los trabajadores en el sistema informal, esos trabajadores informales que dependen cada día de su esfuerzo para poder conseguir su sustento. Y se estima
que las cifras en muchos lugares ha caído hasta más de un 80%. Hay muchas personas estresadas. Estos cambios nos afectan y en muchos produce efectos en relación al sueño, a la alimentación. Hay personas con muchas dificultades para dormir, otros se han agravado su condición física o mental con la ansiedad, lo que tienen, y muchos están consumiendo más alcohol, tabaco u otras sustancias para calmar esa ansiedad. Y hoy Pablo nos dice a nosotros, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Qué apropiada es la palabra de Dios, lo que vamos a estudiar. Recuerden lo que dije al principio, los creyentes llenos del Espíritu Santo presentan a Dios una adoración gozosa y edificante. Ahora vamos a ver cómo los creyentes llenos del Espíritu Santo debemos siempre dar gracias a Dios por todo, por medio del Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Y lo primero que yo quiero que veamos es la frecuencia de esas acciones de gracias. Pablo nos dice que siempre debemos dar gracias a Dios. Para nosotros hubiera sido lógico si Él nos hubiera dicho, bueno, den gracias por la mayoría de las cosas que le suceden. O den gracias con frecuencia o a menudo. Eso hubiese sido algo más realista, más factible de llevar a cabo. Pero aquí no se permiten excepciones. Y la palabra siempre que se utiliza en el original significa, ¿ustedes saben cómo? Siempre. En todo momento, en todo tiempo y en toda ocasión. Esa es la frecuencia con la cual nosotros debemos dar gracias. En segundo lugar, vemos aquí en este versículo 20 el motivo o la razón. El motivo o razón para dar gracias por todas las cosas. Ay, no me gustó ahí ya, ¿verdad? Eso está raro. Por todas las cosas que nos suceden, debemos dar gracias. Por las bendiciones materiales, por las bendiciones espirituales, por las bendiciones ordinarias, por las bendiciones extraordinarias, por las bendiciones pasadas, por las presentes, por las bendiciones futuras, aquellas que Dios ha prometido darnos. Debemos dar gracias por todas las cosas, por lo que hemos recibido y por lo que vamos a recibir. Pero todas las cosas nos dice que debemos dar gracias por las pruebas, debemos dar gracias por las aflicciones, debemos dar gracias por las dificultades que enfrentamos en nuestras vidas. Debemos dar gracias por este tiempo de pandemia. Esa es la pregunta que nos hacemos, por los sufrimientos que ha traído. Debo dar gracias aún si yo o un ser querido mío se contagia con este virus. Es más, debo dar gracias si hay un ser querido mío que muere en esta situación. Debo dar gracias si pierdo a uno de mis hijos o a mi cónyuge. Debo dar gracias si he perdido mi empleo, si mi negocio ha quebrado. Debo dar gracias por el país donde vivo. Debo dar gracias cuando hay corrupción en muchos de los líderes políticos. Cuando hay crímenes y delincuencia, cuando me roban mis pertenencias, ¿debo dar gracias por esa situación? Miren lo que nos enseña la Escritura. Los cristianos no somos insensibles, como decía al principio, a las cosas que nos suceden. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir aflicciones. Nosotros no le damos gracias a Dios por la pandemia del coronavirus. No le damos gracias al Señor por las personas que mueren. No le damos gracias al Señor por las malas acciones de los demás. Cuando viene un terremoto, no le damos gracias al Señor por el terremoto o por el ciclón cuando viene o por la muerte de una persona. Pero sabemos que todas esas cosas vienen como resultado del pecado que entró en el mundo, como resultado de la caída del hombre. Y nunca le podemos dar gracias a Dios por el pecado, porque Él odia el pecado y nosotros debemos odiarlo. Pero sí le damos gracias al Señor, óigame bien,
por la situación en la cual nos encontramos. Porque dice la Escritura que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. Entonces yo sé que en medio de esta situación Dios está obrando para su gloria y para nuestro bien, sus hijos, para el bien de sus hijos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Dios quiere que en todas las situaciones nosotros nos sometamos a su voluntad y le demos gracias por la situación que estamos pasando, porque estamos viendo más allá de la situación, estamos viendo las promesas eternas de Dios, estamos viendo el futuro glorioso que nos espera cuando nosotros estemos en la presencia de nuestro Padre. Aun cuando nosotros sufrimos injusticias, cuando otros nos hacen mal, nosotros debemos recordar que hay una eternidad más allá de la tumba, donde el Señor va a castigar a aquellos que no creyeron, que va a castigar a aquellos que vivieron de espaldas a Él. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar por esas personas, hermanos. Pero va a recompensar a sus hijos, a nosotros, que fuimos rescatados por su bendita gracia. Por eso no importa, mis hermanos, lo que suceda. Nos duele, claro que sí. Yo no quiero que seamos insensibles, como dije, pero siempre podemos darle gracia porque nosotros tenemos una promesa que Él nos ha dado. La única persona que siempre da gracias por todo es aquella que reconoce, óyeme bien, el control soberano de Dios en cada detalle de su vida. Porque como dijimos, Él está buscando conformarnos a la imagen de Dios. ¿Ustedes saben por qué nosotros somos ingratos, hermanos? Porque somos unos orgullosos. Nos falta humildad. Miren cómo nosotros razonamos. Nosotros pensamos que el mundo se nos debe, que las cosas deben salir de acuerdo a mis planes, como yo quiero. Y cuando las cosas no son así, porque Dios en su providencia me toca y sale algo diferente a lo que yo he planificado, ya entonces nosotros protestamos contra Dios. Pero ustedes saben lo que pasa con la persona humilde, que sabe que no merece nada y que en Cristo lo tiene todo. Es la persona que sabe que iba camino a una condenación eterna y no había manera, nada que pudiera hacer para salvarse. Y en su gracia, Dios lo llamó a salvación y le concedió el don de la vida eterna. Y por eso, una persona humilde da gracias por las cosas grandes, por las cosas pequeñas, por las cosas que salieron como él esperaba y por las cosas que salieron como él no esperaba. Hermanos, orgullo. El mundo debe girar alrededor de mí. Las cosas deben salir como yo he planificado. Yo no merezco eso que Dios me ha dado. Yo merezco algo mejor. Yo merezco tener un mejor trabajo. Yo merezco tener una mejor salud. Yo merezco que las cosas salgan como yo las he planificado. Me creo, como dije, que soy el centro del universo. Hermanos, y cuando somos llenos del Espíritu Santo, ustedes saben lo que pasa, empezamos a morir a nosotros mismos. Empezamos a mortificar esos pecados que nos controlan. Empezamos a tratar con ese orgullo de creernos que somos lo que más sabemos y lo que más merecemos. Y Cristo, su palabra, en el poder del Espíritu Santo, empieza a obrar en nuestras vidas. Y cada vez más vamos creciendo y madurando. La humildad, como dice un autor, destrona al ego y entroniza a Cristo. Óyeme bien, la humildad destrona al ego y entroniza a Cristo. ¿Y qué pasa? Que esa persona que es humilde reconoce, da acción de gracias por las cosas que recibe. Hermanos, el apóstol Pablo escribió muchas de sus epístolas desde la cárcel. Y cuando escribió esta carta, estaba en la cárcel. Él nos dice
Den gracias en todo. Siempre, óigame bien, un hombre que estaba en la cárcel cuando escribe esa carta, lo de él no era teoría, él lo estaba viviendo en la práctica. Él sabía que Dios iba a utilizar todas esas pruebas para fortalecer su carácter. Como él dice en Romanos 5, del versículo 3 al 5, que la prueba de la fe produce perseverancia, firmeza de carácter produce esperanza. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Imagínese que usted hubiese sido el apóstol Pablo, un hombre instruido a los pies de Gamaliel, que Dios lo había llamado de esa manera al ministerio, un hombre que fue usado por Dios, el apóstol a los gentiles, que Dios lo pudo haber utilizado todavía más poderosamente porque había lugares, había países donde él quería ir a predicar el evangelio, pero él ahora estaba preso. Y él nos dice, den gracias en todo desde la cárcel. Pero le voy a decir algo más todavía. Las cárceles en nuestros países, en República Dominicana, ya ustedes saben cómo son, que son cárceles que se hicieron hace 50 años, destinadas para 1,000 presos, y quizás hay 10 o 12,000 presos en una cárcel. Si aquí las cárceles son incómodas, ¿cómo usted cree que era en el periodo romano? Eran cárceles, muchas de ellas, subterráneas, con poca iluminación, con muchos malos olores. Y ese hombre dice desde allí, den gracias en todo. Pero yo estaba viendo en la Nueva Traducción Viviente, en 2 Corintios 11, 23 en adelante, lo que Pablo pasó. Él dice, son siervos de Cristo. Sé que sueno como loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. ¿Quién se puede gloriar de eso? Que me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones lo azotaron, 39 latigazos. Una vez fue apedreado, estuvo en naufragios. Ha estado en viajes largos, dice él, enfrenté peligros de río, peligros de ladrones, peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, peligros también de parte de los gentiles, peligros en el desierto, peligros en las ciudades, peligros en el mar. Y dice en el versículo 26 al final, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre, he tenido sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. O sea que él pasó hambre. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Mis hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿no merecía Pablo, aunque sea una villita cerca del mar, para pasar sus últimos días? ¿Sí o no? O una casita en la montaña para quedarse tranquilo de todos los achaques, de todos los problemas que él pasó. Pero aquí él está encadenado en una maloliente prisión romana. Y ese hombre nos dice, ustedes deben dar gracias en todo. Miren, la ingratitud no solamente es un asunto de orgullo, una falta de humildad. El dar gracias es un asunto de fe. Porque si tú crees que a pesar de la situación que tú estás viviendo ahora, lo que tú estás experimentando ahora, miseria, dolor, tristeza, angustia, si tú crees que Dios está en control de todo y que todo obrará para tu bien, ¿tú sabes lo que tú vas a hacer? Tú le vas a dar gracias a Dios en medio de tu situación. Tú le vas a dar gracias a Dios a través de las lágrimas. No es que dejes de llorar porque hay cosas que nos duelen. Pero debemos darle gracias a Dios a través de las lágrimas. ¿Por qué? Porque a través de los ojos de la fe yo veo que yo soy un hijo de Dios, yo veo los buenos propósitos de Dios para mi vida y que esto va a obrar para mi bien. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo dice, den gracias en todo. ¿Por qué?
qué? Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? La frecuencia con que el creyente lleno del Espíritu da gracia. ¿Con qué frecuencia debemos dar gracias? Siempre. Debemos dar gracias también, en segundo lugar, por todas las cosas. Pero Él nos dice aquí en tercer lugar el modo como debemos dar gracias. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, fue Cristo Jesús quien compró todas las bendiciones que el Padre ha derramado sobre nosotros. Miren, si no fuera por Jesucristo, las acciones de gracias no tendrían razón de ser. ¿Ustedes saben por qué? Porque si tú no estás en Cristo, las cosas no van a obrar para tu bien. Esa es una bendición, esa es una promesa solo para aquellos que están en Cristo. Por eso para nosotros las cosas que son buenas y las que parecen malas, nosotros las damos como buenas y válidas porque vemos a Dios conformando a Cristo en nosotros. Ahora Jesucristo, óyeme bien, es el mediador de todas esas bendiciones. Es Cristo quien nos abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de nuestro Padre Celestial. Es Cristo quien está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Es Cristo quien mora en nosotros a través de su Espíritu. Y a medida que ese Espíritu nos llena, nos limpia de pecado y nos hace cada día más a la imagen de nuestro Salvador. Es por Cristo que yo tengo la esperanza que no importa el COVID que venga, el día que yo cierre mis ojos lo voy a abrir en la presencia de Dios. Y alabado sea el Señor por eso, porque esa promesa la tenemos en Cristo. Es en Cristo y por Cristo que yo soy ciudadano del reino celestial. Es Cristo quien abre nuestros ojos y nos fortalece, no importa la situación que tengamos por delante, para ver las glorias celestiales que nos esperan. Por eso es en su nombre que debemos dar gracias. Mis hermanos, debemos ser agradecidos de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Cristo estaba en los cielos con la comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, y Él estuvo dispuesto a dejar la adoración de los ángeles, la comunión que tenían en la Trinidad, para venir a encarnarse, para hacerse hombre, para humillarse en la condición de hombre y morir en una cruz. Fue Cristo que lo hizo, mis hermanos. Por eso dice Filipenses, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú eres un creyente, tú tienes el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está controlando tu vida, si la palabra está morando en tu corazón, debemos aprender a dar gracias siempre por todas las cosas a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y repito, una persona que no conoce al Señor, que no ha entregado su vida al Señor, vive en incertidumbre, vive en ansiedad, vive en temor, porque no sabe lo que será de su vida el día que muera. No sabe a dónde va a ir. No disfruta de estos privilegios que nosotros disfrutamos por la gracia y la misericordia de Dios, por la bondad de Dios. Y por eso estamos aquí predicando este glorioso evangelio de Jesucristo, para que aquellos que no conocen al Señor tengan la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones a través de Jesucristo. Para que ustedes puedan disfrutar de esa bendición de que es tener a Cristo en tu vida, para que tengas la paz de Dios en tu corazón, para que puedas atesorar las promesas
de la vida eterna. Y este texto nos enseña, en cuarto lugar, el foco de nuestras acciones de gracias. Dios el Padre. Vamos al versículo 20 de Efesios 5 nuevamente. Den siempre gracias por todo, ya lo vimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? ¿A quién debemos siempre dar gracias por todas las cosas? A Dios el Padre. Dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Ese Padre nos da todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Y tú sabes qué? A ese Padre debemos darle nosotros las acciones de gracias por todas las cosas que Él nos da. Hermanos, y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos aplicar esto que hemos estudiado hoy a nuestras vidas cristianas? ¿Qué yo debo hacer para yo tener ese corazón agradecido? ¿Qué yo debo hacer para presentar siempre, en todo momento, a través de Jesucristo, mis acciones de gracias al Dios el Padre? Lo primero que tú debes hacer es centrarte en el Padre Celestial. Tú debes tener la determinación de ser una persona agradecida a Dios. Recuerden, cuando tú estás en una aflicción, en un problema, nuestra primera tendencia, ¿cuál es? ¡Ay Dios, qué bueno tú eres! ¡Gloria a Dios! ¿Esto va a resultar para mi bien? No. Nuestra primera tendencia, ¿cuál es? A quejarnos, a llenarnos de autolástima, a culpar a Dios de nuestra situación, desafiar a Dios. Señor, yo no me merezco esto. Mira todo lo que yo he hecho por ti. Mira cómo yo te he servido. Y mira cómo tú me estás tratando, pobre de mí. Y empezamos a lamentarnos. Y hacemos lo que llaman un viaje de autolástima y nos quedamos ahí, nos deprimimos, nos ponemos ansiosos. Pero cuando tú te quejas, cuando tú eres ingrato, tú lo que estás haciendo es desafiando a Dios, estás siendo un orgulloso en ese sentido. Porque estás pensando, como dijimos, que tú te mereces todo lo mejor. Y nos martirizamos, nos hacemos las víctimas. Y Dios lo que te dice es, sométete a mi voluntad y hazlo gozosamente. Entonces, la primera aplicación que yo les diría que debemos hacer es que debemos dar un decreto, si podemos decirlo con esta palabra, a nuestros corazones, de decir, Señor, yo voy a confiar en ti y te voy a dar gracias siempre por todo, no importa la situación. Amén. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vayan conmigo al Salmo 57. Miren, déjenme explicarle el Salmo. David se encontraba en una situación difícil. Estaba huyendo en el desierto, estaba en una cueva. Saúl quería matarlo. Recuerden que Saúl era el rey. Imagínense que el presidente de un país, de su país, lo está buscando a usted para matarlo. Imagínense cómo él estaba su situación. Y él dice en este Salmo 57 que su vida estaba entre leones. Lean conmigo de los versículos 1 al 6. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. Fíjense, él está siendo perseguido. Y dice, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y miren lo que él dice, miren cómo él se sentía. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego. Entre los hijos de los hombres, oigan cómo lo describe, cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios.
sea tu gloria sobre toda la tierra. Han tendido una red para mis pasos. Mi alma está abatida. Han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Vamos a parar aquí, hermanos. Él estaba en una situación difícil, sumamente difícil. Yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado una situación así. Nos están buscando para matarnos de parte del gobernante de tu país. En este caso era el rey Saúl. Imagínense para usted todos los servicios de inteligencia buscándolo para matarlo. No era para darle un consejo ni llevarlo a un juicio, matarlo. Usted corriendo en el desierto de cueva en cueva. ¿Y qué resolución toma David? Miren el versículo 7. Mi corazón desfallece. Eso es lo que dice. ¿Qué dice el versículo 7? Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. En medio de esa situación, él tomó una resolución. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía, despierta en arpa y lira, a la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor. No parece el mismo salmo. Ni parece el hombre que dijo que estaba en una situación tan difícil. Te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Él hizo un compromiso en medio de su situación, que él iba a confiar en Dios, en las promesas de Dios, en lo que él conocía de Dios, en medio de la situación en la cual se encontraba. No importaban las presiones externas que él tuviera, él iba a alabar al Señor. Miren, hermanos, yo en un momento así, yo no estaría pensando en eso, yo tengo que ser sincero, pero ese ejemplo está ahí para que nosotros aprendamos de esos hombres, cómo lo hicieron. Él tenía una comunión con Dios. Él había resuelto confiar en Dios en su vida, y eso es lo que a nosotros nos falta, el centrarnos en Dios. Por eso digo que es la primera aplicación, el hacer ese compromiso de seguir la voluntad de Dios en medio de nuestra situación, confiando en el poder del Espíritu Santo que produce el cambio en nuestras vidas. Pero le voy a decir una cosa más. La mayoría de las veces nuestro problema no es falta de conocimiento. Porque quizás yo no le he dicho nada nuevo a ustedes que ustedes no conozcan de la Escritura. Nuestro problema es falta de compromiso. Como yo decía, es falta de fe. Miren, las personas no cambian por accidente. Nosotros cambiamos porque decidimos cambiar. Y por eso debemos tomar este enfoque en nuestras vidas si queremos ser personas agradecidas. Debemos someternos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa es la primera resolución que debemos tomar. Amén. Pero miren otras cosas que sí podemos hacer. Hermanos, debemos tener continuamente la soberanía de Dios delante de nosotros. Yo no gobierno el mundo. Dios es el gobernante número uno del universo. Pablo dice, den gracias por todo. En Efesios 5:20 y en Efesios 1:11 nos dice, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Nosotros hemos sido predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios es soberano. Ahí mismo en Efesios 1:22 se nos dice, y todo lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ustedes ven, en 5:20 den gracias por todo. En 1:11 han sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas. En 1:22 todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas
están bajo el control del Dios soberano. Y como hemos dicho en otras ocasiones, Dios no es autor del pecado. Como dice la Escritura, Él es un Dios 3 veces santo. Es un Dios muy limpio de ojos para ver el mal. Pero todas las cosas están bajo su control. Romanos 8:28, ahí tenemos otra vez todas las cosas. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Dios está en control de tu vida. Dios está en control de todo lo que está sucediendo. Dios está moviendo todo el universo, toda la historia con un propósito específico. Las cosas que están sucediendo no son fruto de la casualidad, no son fruto de la chepa, no son fruto del azar. Dios está reinando. Y hay personas que tratan de sacar a Dios del panorama. Y cuando tú sacas a Dios del panorama, Él no tiene nada que ver con lo que ocurre con la pandemia. Esa pandemia, como vimos, eso es fruto del pecado del hombre. Vino la enfermedad, vino la muerte, pero Dios está en control de todo. Ustedes saben que cuando uno saca a Dios del panorama, entonces se está quitando el único consuelo que puede tener. ¿Qué dijo José a sus hermanos? Ustedes pensaron en hacerme mal, dijo él, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. El ver al Dios soberano es el mayor consuelo que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Entonces tú debes hacer una resolución para cambiar. En segundo lugar, tú debes hacer una resolución para ver al Dios soberano obrando en tu vida. En tercer lugar, tú debes concentrarte también en ver el amor de ese Padre Celestial. Fíjense cómo dice Efesios 5:20. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Nosotros conocemos a Dios como nuestro Padre a través de Jesucristo. Y le digo, ¿qué Padre tenemos nosotros? Hermanos, nuestros padres humanos tenían pecados, tenían fallas. Dios es el Padre perfecto. Y nosotros, los que perdimos a nuestros padres o no pudimos disfrutar de Él, ¿verdad? En temprana y mediana edad, si podemos decirlo así, sabemos el valor que eso tiene. Tenemos el Padre más amoroso y misericordioso del mundo. Vayan conmigo al Salmo 103. Versículos 13 y 14. Dice el versículo 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Versículo 14, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. Así como tú como padre, si tienes hijos, miras a tus hijos con amor. Así Dios nos ve a nosotros en su misericordia, en nuestra debilidad. Él sabe que estamos hechos del polvo. Él sabe más que nadie lo que nosotros podemos soportar. Él sabe qué tan frágiles somos, qué tan débiles, qué tan impotentes. Y Él se acuerda de algo que a nosotros se nos olvida continuamente. Le digo que nosotros somos polvo. Él se acuerda de eso. Y podemos estar seguros que las pruebas que Él permite que vengan a nuestras vidas, no las envía de una manera fría o de una manera caprichosa, no. Recuerden que Él las envía para conformarnos a la imagen de Cristo. Él está trabajando en nuestras vidas. Él está moldeando, si podemos decirlo así, tallando una piedra preciosa que somos nosotros, que vamos a resplandecer en los cielos. Pero nuestro Padre sabe lo que nos conviene. Y eso es lo que Él nos da. Si nosotros dejáramos a nuestros hijos pequeños, quisieran que le diéramos dulce, chocolate, galletita y esas cosas continuamente. Pero no lo hacemos así. Le damos una dieta balanceada. Si vemos un peligro, lo protegemos. Cuidamos de ellos. Así es nuestro Padre Celestial, pero Él es perfecto. Él no tiene en vista solamente las cosas terrenales.
Él tiene en vista la eternidad. Él ve más allá de lo que nosotros estamos viendo. Pero Él no nos revela por qué Él hace esas cosas. Él solo te dice, confía, tú eres mi hijo. Confía, yo te compré con la sangre de mi hijo unigénito. Tú no entiendes, pero tú debes someterte a mis tratos para contigo. Amén. Y en cuarto lugar, hermanos, si nosotros empezáramos a concentrarnos en las bendiciones que Dios nos da, no acabaríamos. Pero vamos a considerar brevemente, y con eso concluimos, la salvación que Él nos ha dado. Vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice Juan? Miren cuán gran amor nos ha otorgado, nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. 1 de Juan 3:1. Y eso somos, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Hermanos, ¿qué esperanza más grande podemos tener en la vida para enfrentar todo lo que se presente, de saber que Dios en su amor, sin que hubiese nada bueno en mí, me llamó a salvación y me concedió arrepentimiento y fe? ¡Wow! Y Dios nos mostró ese amor de una manera maravillosa. Él no me dijo, yo te quiero, y me tiró muchos besitos de lejos. No, no lo hizo así. Dios, se nos dice en la Escritura, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Wow! ¡Cuánto me ama el Señor! Que entregó a su Hijo, puro, santo, sin pecado, y vino a sufrir por mí en la cruz del Calvario. Medita en eso, cuál era tu condición, sin esperanza en este mundo, ajeno a los pactos y las promesas, muertos en delitos y pecados. Y ahora te dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya ese veredicto de culpable ya no va. Cristo recibió ese castigo, mis hermanos. Y ese castigo, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Esa pena fue pagada por Él y la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Así que Dios nos ve, mis hermanos, cubiertos con la justicia de Cristo. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Mis hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? No, mis hermanos. En todas esas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ustedes ven por qué nosotros debemos tener corazones agradecidos. ¿Por qué siempre debemos dar gracias en todas las ocasiones en la presencia del Padre? Como Pablo sigue diciendo en Romanos, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni el COVID, ni los atracadores, ni la crisis financiera, ni el hambre, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú y yo sabemos cómo es la realidad, que tenemos a Cristo en nuestros corazones y vivimos a la luz de nuestra posición y del tesoro que nosotros tenemos, seremos personas agradecidas. Hay una anécdota
de un ministro del año pasado, de años anteriores, del 1662 al 1714, muchos años, llamado Matthew Henry, que lo asaltaron. Y después que lo asaltaron, algunos amigos le preguntaron cómo se sentía. Si alguien te dice, me asaltaron a punta de pistola, ¿qué tú dirías? Bueno, yo me siento mal. Pero ese hombre no se quejó contra Dios. Lejos de eso, oigan su respuesta. Me siento muy agradecido con Dios. De hecho, tengo 4 cosas por las cuales estarle agradecido en cuanto a esto que me ha pasado. Óigame bien, 4 cosas por estar agradecido de un robo. Primero, dice él, le estoy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. Segundo, le estoy agradecido porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. Tercero, le estoy agradecido porque aunque se llevaron todo lo que tenía encima, no era mucho. Y cuarto, le estoy agradecido porque me robaron a mí y no fui yo quien robé. Si eres una persona propensa a quejarte, pídele a Dios que te ayude a ser lleno del Espíritu y a dar gracias siempre por todo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que seas un testimonio para la gloria de Dios en medio de un mundo que vive quejándose y murmurando. Dice Pablo a los filipenses, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Ese es el segundo resultado que Pablo nos dice de la llenura del Espíritu. Una adoración gozosa y edificante es la primera. Segundo, corazones agradecidos, gratitud al Señor. A la luz de lo que hemos visto, ¿qué tan agradecido eres tú? Qué bueno es saber que cuando no hemos sido agradecidos podemos ir a la presencia de Dios y confesar nuestros pecados y Él nos perdona, mis hermanos. Alabado sea el Señor por eso. Siempre hay gracia, siempre hay bondad, siempre hay misericordia para todo aquel que clama a Él. Clamemos al Señor.